Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 14, los versículos que van del 36 al 39. Aquí nosotros nos encontramos Jonatán, que es salvado también por el pueblo, pero también nosotros encontramos otro tema que es muy interesante, porque aquí encontramos de nuevo un juramento insensato de parte de Saúl. Pero nosotros encontramos en este versículo 37, cuando Saúl interroga a Dios, ¿debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. El Señor entonces no le responde nada a Saúl en este día en que le está preguntando por lo insensato, ¿verdad?, que nosotros decíamos anteriormente también en nuestro curso bíblico del día anterior, lo que se refiere a estos versículos de este capítulo, del 36 al 39, en donde encontramos una forma insensata, ¿verdad?, de presentar el juramento de parte de Saúl para con Dios. Decíamos nosotros que el hecho de consultar con el Señor, y bueno, esto está bien, ¿verdad?, el hecho de procurar la presencia de Dios, desear la presencia de Dios, buscar, ¿saben? Va a Ñandeyara la oyerurea hinañande, va ella pañande y catuyeya po, lleva con y pona la ya en mí, ¿verdad? Saúl debía procurar verdaderamente, como siempre, como todos necesitamos, escuchar, saber, conocer qué es lo que el Señor nos ofrece, qué es lo que el Señor quiere darnos. No debemos pensar que todo lo que hizo Saúl también está en forma negativa, ¿verdad? No todo es negativo, sino que mira y por la mía, y esto mismo es algo positivo, que por lo menos yesa cuao, yesa pea y shendigatui la señón de ahí a la yapopá, porque una de las características, así como se nos presenta un poco la figura de Saúl, es un poco de un tipo medio arrogante, pero sobre todo medio pedante, ya es de lleva veña de ñeme, upecha doña yo entiende por la meta, va esa guapagina, ¿verdad? O sea, da en va, ¿verdad? Eso es lo que da a entender el autor sagrado. Y por eso también las cosas, como es medio puatararao, ya ponte las cosas. ¿Se acuerdan que en este mismo capítulo 14, cuando él ve que su hijo es el que tiene la fuerza, la valentía, sale a luchar? Y entonces él ahí recién parece que se despierta porque es un hijo y no descansar, y tiene la tropa, el ejército alrededor de él buscando su seguridad. Da él ocupa en cuanto a su hijo Jonatán está
con una hazaña, incluso sin tener que avisarle, porque hoy cuando pone original las y no le tú a beca tú estoy prohibitan de heita sube no ya pues tante con ave ni me pone interés ni aquí ni ave. Entonces todas estas cosas nos dan a entender, ¿verdad?, una cierta característica del rey Saúl. Upearema oigo la era la sha'al lleva pedido pepe yerureva pues upeante hoy upearente hoy la me lleva estilo prestado hay por KBM mientras pepe yerure se ve se ne ina dar coiwete y mabe va la amointa como el verdadero rey. Más o menos esa es la idea que el autor sagrado nos quiere transmitir, que después nosotros lo vamos a encontrar en la figura de David. David va a ser entonces después aquel que va a asumir verdaderamente y que Dios, ¿verdad?, lo va a poner y el trono de David y todo lo que viene a continuación. Recordemos que David es de la tribu de Judá. Recordemos que Saúl es de la tribu de Benjamín. Bueno, y seguimos un poquitito más, ¿verdad? El hecho de consultar a Dios, una cosa buena. Ahí no hay ningún error. Pero el Señor no le dio respuesta. El Señor no le da respuesta a Saúl. Saúl buscó el consejo de Yahvé a través de un sacerdote. Ojoja por andú, ¿verdad?, al sacerdote, eremise, maebeigatula yeyapo, vayabeigatu ayebañadeña ñemoico ave. Necesitamos de esa respuesta. ¿Qué es lo que nos dice verdaderamente el Señor en este caso, ¿verdad? Entonces, oyerure el consejo del Señor a través de este sacerdote. Pero es probable que el sacerdote también haya usado aquí en este caso lo que era tradicional en Israel para conocer los designios del Señor, el famoso Urim y el Tumim, para consultar al Señor. El uso de estas herramientas de discernimiento, como lo son el Urim y el Tumim, se describe, por ejemplo, en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo tenemos esta descripción de lo que es el Urim y el Tumim. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. ¡Grito de júbilo!
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Oh, oh, oh.
aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, Cuánto me amas, Jesús. Cuánto me amas, Señor. Oh, 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 oh. Cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel desde el capítulo 14, ¿verdad? Versículo principalmente 37 dice, pero Dios no le respondió nada aquel día. Ayojo, Ñemonguetala, sacerdote cueran, dije, Ishbe cuera, hoy cuaseja, ¿cuál es el discernimiento? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo entonces tengo que obrar? Ciertamente que los sacerdotes habrán utilizado ya de el Urim y el Tumim. Estos son dos elementos que encontramos también descritos en el libro del Éxodo 28:30. También encontramos en el libro de los Números. El libro de los Números que nos habla en el capítulo 27. Vamos a ver un poco en el capítulo 27 cómo se nos presenta la utilización del Urim y el Tumim. Capítulo 27, versículo 21, dice lo siguiente. Entonces Josué dice, deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Él y toda la asamblea de los israelitas harán conforme a estas decisiones. El Urim. Alleva.
Otro consulta y ve. Hoy cuándo y bien, Primera Samuel 28:6 también. Esto lo encontramos aquí en este mismo libro que estamos escuchando nosotros y leyendo. En el 28:6 se utiliza este instrumento. Dice, luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces, es un instrumento de consulta, un instrumento de discernimiento, este Urim. También encontramos en otros libros, en Esdras, en Nehemías, su uso pudiera estar implícito en otros pasajes donde Israel buscó el consejo de Dios. Israel entonces cuando busca el consejo de Dios, el libro de los jueces, el libro sobre el libro de los jueces, y ahí se nos presentaba directamente, ¿verdad? Cuando ellos dice que consultan al Señor, comenzaba así, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Entonces algunas explicaciones, ¿verdad? Cuando nos hablan del Urim, nos están diciendo, son como los dados, ¿verdad? Por eso que decía, puede ser que lo lleve aquí en el pecho, en el efod, ¿verdad? Y entonces consultas y cuaya, entonces el sacerdote, bebé, o eresco bebé, el Urim y el Tumín, y entonces y saca, mira, y entonces dice, bueno, a ver, pia un señandé de monotina, te un señandé de jua, de acuerdo al color o lo que sea, entonces, para decir sí o no. Consultaron al Señor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto tal vez era de una manera implícita, no nos dice directamente, solamente hablan o ponen en su narración el hecho de que consultaron al Señor. Y tal vez lo consultaron a través del Urim y del Tumim. Los nombres Urim y Tumim significan luces y perfecciones. Urim, Or, ¿verdad? Or quiere decir luz, ¿verdad? Tumim, perfecciones. No estamos seguros de qué eran ni cómo eran usados. O sea, no tenemos en ningún lugar así, en la misma palabra de Dios en la Biblia, que te haga una descripción donde te diga de esta forma se usaba o este era el instrumento verdaderamente. ¿De acuerdo? Es íntima la jera, ¿verdad? El Urim, el Tumim, ¿verdad? Es como, no sé, si nosotros tuviésemos la palabra dado, ¿verdad? El dado, apecha antes de inde, pero donde explica que el dado tiene 6 numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pesa. De inde, va a ver, del Urim y del Tumim no te dicen nada directamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Nadie te dice nada cómo era usado. La mayoría piensa que eran un par de piedras, una clara y otra oscura. Entonces, cuando se sacaba, uno decía, bueno, te sale el blanco o te sale el negro. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, de una manera especial, estamos celebrando esta memoria obligatoria de la Iglesia. Bienaventurada María, Madre de la Iglesia. Pentecostés ayer y hoy entonces, a continuación, la Madre de Dios como Madre de la Iglesia. Y sobre todo como una mamá que siempre se preocupa del Hijo. Esto, si nosotros lo miramos de un aspecto bien antropológico y también desde un aspecto sociológico, enseguida vamos a darnos cuenta cuál es el sentido teológico, qué es lo que el Señor pedagógicamente nos quiere enseñar.
nos está diciendo que la iglesia es madre. Nos quiere decir que nuestra madre entonces es la Virgen que acompaña a la iglesia desde su nacimiento. La iglesia tiene que ser una madre que acompaña a sus hijos para levantarles, para hacerles crecer. Es decir, darle lo esencial y lo fundamental para que el hombre pueda realizarse. Todos caminamos hacia una realización y ese es el aspecto sociológico. Entre lo que te hago ya y coponana, peupeana, ya y pitazuana, allá es yara, va a venir de yara, lo que añade. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 12-14. Después que Jesús subió a los cielos, los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Amén. Entonces, estas mujeres que acompañan y también la madre de Jesús. Y nosotros hoy que estamos iniciando en este camino ya del tiempo ordinario, queridos amigos, tenemos a una madre que nos acompaña. Una madre que en este mes de mayo también celebrando como auxiliadora de los cristianos, hoy que nos lleva a Jesús. Así también, la venida del Espíritu Santo nos acompaña y nos dice: aquí está la fuerza que ha obrado en el seno mío y por eso les he dado el Salvador. Aquí está la fuerza del Espíritu Santo que ahora tiene que obrar una vez más en la comunidad para que nosotros seamos comunidad salvadora. Felicidad, salvación y realización para su pueblo y para su familia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñandeyara Ñe'e invita a un retiro espiritual, nueva vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual, nueva vida con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera,
brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos nosotros en el capítulo 14 del primer libro de Samuel, los versículos que se refieren directamente a también una manera insensata de nuevo Saúl de tomar decisiones. Y de cierta manera, Jonatán, justamente por estas tomas de decisiones insensatas, tiene que ser salvado prácticamente por el pueblo. Nosotros hablábamos anteriormente en el bloque anterior del Urim y del Tumim.
Y decíamos que la gran mayoría de los estudiosos y de los que procuran, indagan, preguntan, procuran entender qué era el Urim y qué era el Tumim. Entonces algunos dicen que era un par de piedras, o sea, dos piedras, una que era clara, una que era oscura, una clara y otra oscura. Cada una de estas piedras entonces indicaba, uno significaba el sí y la otra piedra significaba el no de parte de Dios. Por lo tanto, el sumo sacerdote hacía a Dios una pregunta. El sumo sacerdote, ¿verdad?, hacía la pregunta. Había un boyere pega estilo dados y nada lleva. Entonces, blanco o negro y shai, ¿verdad? Y aquí, al sacar, el sumo sacerdote hacía esa pregunta, metía la mano dentro del pectoral, entonces ya esa huella, ¿verdad?, metía ahí en el pecho donde tenía las piedras, saca y ahí encuentra, de acuerdo al color, uno que significaba el sí y el otro que significaba el no. En esta ocasión, la que nosotros estamos mirando aquí, el hecho de consultar, dice, porque aquí Saúl consulta el Urim y el Tumim, el sacerdote probablemente empezó a buscar el consejo de Yahvé con esta pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Yahvé, ¿quieres hablarnos hoy? Ahí está. Entonces son preguntas, ¿verdad? Señor, ¿quieres hablarnos hoy? Ya que se nos dice que no le dio respuesta aquel día. Entendemos que siguió saliendo la piedra del no, ¿verdad? Y entonces, consultando, ¿quieres hablarnos hoy? ¿Quieres decirnos hoy? ¿Vamos a vencer hoy esta guerra? No, dice, ¿verdad? ¿Podemos ir a luchar, Señor, hoy? No, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando hay un silencio de parte de Dios que no le contesta, entonces sería esta forma, ¿verdad?, de respuesta a través de la consulta que hacían al Urim y al Tumim. Porque dice, vive el Señor que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Que aunque si fuere mi hijo Jonatán, de seguro morirá. Es decir, aquí se está lanzando directamente a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Y recordemos también que esta teología, la teología que estamos estudiando aquí, de los libros que le llamamos nosotros los libros históricos, que son los profetas mayores, encontramos siempre, ¿verdad? Encontramos siempre, de cierta manera, una respuesta o positiva o una respuesta negativa, pero siempre es el Señor el que dirige la historia. Que sí, que no. Cuando se dice el no, quiere decir que hay un silencio de Dios. O kinirina veñan de yara. Porque nos oponemos a IPM. Porque hay un no rotundo entonces de parte de Dios. Porque en este caso te dice bien, el Señor no le dio respuesta. El Señor no le dio respuesta aquel día. Porque vive Yahvé que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. De seguro mi hijo Jonatán también morirá. O sea, no hay pellejo que se salva. La rella poponá, no rella poponá, la rella popaino. Entonces, a las consecuencias, upea las dice, upea los bombe usea y lleva. Y entonces por eso te está diciendo aquí, aunque fuera, ¿verdad?, mi hijo Jonatán, aunque fuera él. Evidentemente que aquí entonces tenemos que cumplir lo que Dios nos está diciendo. Upea las yajina, coabe Saúl. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Amparados en su aislamiento, los monjes de la abadía de Jarrow supusieron que estaban a salvo de la peste que asolaba esa región de Inglaterra y continuaron con su ritmo de vida normal hasta que semanas después del comienzo del brote empezaron a enfermarse y a morir los trabajadores que se ocupaban de la huerta. Y entonces los frailes les daban cristiana sepultura, pero luego, como desgranando una mazorca, ocurrió lo mismo con ellos y paulatinamente se fue diezmando la población del convento, porque los sobrevivientes se contagiaban cuando atendían a los enfermos y una vez fallecidos los enterraban con sus propias manos. Entre el abad, Seolfrido y Beda, que a la sazón contaba 13 años, inhumaron al último de sus compañeros. No obstante, los dos mantuvieron inalterable el ritmo diario a pesar de que ambos sufrieron los síntomas y celebraban los santos oficios como si nada. Poco a poco, con monjes prestados del monasterio hermano de Wearmouth, ubicado a pocos kilómetros, se repobló el claustro y la iglesia conservó su mayor lumbrera de la alta Edad Media, San Beda. Desde los 7 años, los padres de San Beda, nacido en el año 672 en la misma región de Wearmouth, le confiaron su educación a San Benito Biscop, abad del ministerio de San Pedro y San Pablo de esa misma región de Wearmouth. Y de su mano, el futuro doctor de la iglesia emprendió una fructífera educación religiosa y humanística, cuyos frutos empezó a cosechar la iglesia desde muy temprano, porque a los 19 años aventajaba a los más connotados estudiosos de las Sagradas Escrituras y a los 30, cuando fue ordenado sacerdote, era una celebridad del mundo cristiano por su vida ejemplar, su erudición y su humildad. Para entonces ya había adelantado una buena parte de su extensa obra, que al final de sus días abarcaba libros sobre matemáticas, física, astronomía, geografía, ciencias naturales, historia, música, gramática, retórica, poesía y especialmente, claro, teología, filosofía, hagiografía, o sea, las vidas de los santos y sagradas escrituras. San Beda el Venerable, como ya lo llamaban, ayunaba constantemente, oraba buena parte de la noche y en la madrugada dormía muy poco. Luego de asistir a los oficios matinales dedicaba el resto del día a escribir y mientras lo hacía, dictaba a varios escribientes otros textos, porque según él no le alcanzaba el tiempo para plasmar él solo todo lo que pensaba. De esa febril actividad surgió la mejor y más bien documentada historia eclesiástica de la nación inglesa, que en realidad es un compendio religioso, histórico y político de Inglaterra, desde la época de los romanos hasta su tiempo, y está compuesto por 5 tomos. Además, se ocupó de un tratado de gramática, otros 2 de la historia del mundo, y fue el primero en datar los hechos como antes de Cristo y después de Cristo. Sus profundos estudios sobre las Sagradas Escrituras le permitieron a San Beda el Venerable hacer una reedición de la Vulgata, o sea, la versión de la Biblia hecha por San Jerónimo en el 382, que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1966. En su lecho de muerte le dictó a sus amanuenses la traducción al inglés del Evangelio de San Juan y al terminar, ese 25 de mayo del año 753, dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y expiró en ese instante beatíficamente. Subió a los altares como San Beda el Venerable y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII en 1899. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Beda el Venerable que nos ilumine en el estudio de la Palabra de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. Mi persona Christi, mi persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, mi persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. Mi persona Christi, mi persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, mi persona Christi.
Muy bien, hermanas, muchas gracias. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 14, ¿verdad? En adelante, ahora nos encontramos ante una forma muy insensata también de asumir, ¿verdad? Un juramento muy insensato que hace el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl hace una forma muy insensata, el Señor no le da respuesta. Después decíamos que Saúl mismo, ante una situación bastante complicadita como sigue, desde el 38, dice Saúl, dijo entonces, adelántense ustedes todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel, ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl, actúa como mejor te parezca. Es interesante, Lleva, ante todas las tomas de decisiones o ante todas las propuestas del rey Saúl, el pueblo que responde. Hay como una consulta, pero con la ya con la entero ya pues Saúl la iba y entreía. Aquí, por ejemplo, hay una consulta con el pueblo y él está diciendo, ¿verdad? Allá pota bata banda ya pomo, ¿verdad? Nadie le había respondido nada cuando él dijo, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. El pueblo sabe, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el accionar de Jonatán. A ver, ñandeyay, cuál la Saúl y cuál hay allá. Entonces aquí está lanzando y él está diciendo, aunque mi hijo fuera, lleva, será reo, absolutamente, reo de muerte. Nadie le respondió nada. Nadie le respondió nada. ¿Y entonces, ¿verdad?, cuál es la situación? ¿Y a qué cosa llegaría su propio hijo Jonatán? Saúl dijo a todo Israel, ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl, actúa como mejor te parezca. Saúl dijo al Señor, Dios de Israel, danos una respuesta exacta. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Ahora añadió Saúl, echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y él le respondió, simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí estoy dispuesto a morir. Saúl dijo, que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl, ¿cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido esta gran victoria en Israel? De ninguna manera. Por la vida del Señor no caerá por tierra
ni un solo cabello de su cabeza, porque él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a sus tierras. Bueno, entonces es interesante, ¿verdad? Aquí todo lo que estamos viendo, Jonatán que es salvado también por el pueblo. Oye, ya puedo en juramento. Y aquí dice, justamente cuando ellos están mirando de atacar, consultemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y hace un juramento. Ni mi hijo se va a salvar si es que alguien ha hecho un pecado. Entonces hacen, este es el Urim y el Tumim, ¿verdad? Y justamente salen sorteados Saúl y su hijo Jonatán. Bueno, pero ahora entonces tienen que hacer de nuevo este otro sorteo, ¿verdad? Entre Saúl y Jonatán. Jaabe y Ayuhuma al culpable. Jonatán que había hecho todo lo contrario de lo que su papá había dicho. Saúl probó, ¿verdad? Bocado, o sea, la miel que él había encontrado ahí en el bosque. Nosotros habíamos hablado en aquella oportunidad, en nuestro estudio bíblico, de la cuestión de la ley por la ley, ¿verdad? El leguleyo, que muchas veces nosotros hacemos por hacer simplemente sin mirar esa realidad concreta. O sea, da yaikeya lleva, peña amen, da yaikeya peña peto ume, para conocer esa realidad y actuar desde esa realidad. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.